Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Esme y soy una terapista del habla. Si te gusta aprender todo de la crianza para padres, desarrollo personal y todo acerca de temas bilingües y brillantes, este canal es perfecto para ti. Hoy les quiero platicar acerca de un tema un poco personal. Yo tengo un niño que se llama Elian. Aquí le llamamos Eli. Bueno, y en todas partes le llamamos Eli. Eli. Eli tiene 2 años y está teniendo muchísimos berrinches recientemente. Alrededor de como 2 berrinches al día, más o menos así. Los sábados él tiene clase de música. Nosotros ya tenemos yendo a las clases de música más o menos desde que tenía un año. 1 año y un mes más o menos. Ya tiene yendo a estas clases de música. Ayer tuvo el berrinche más grande y más como horroroso que yo he visto en él. So, Elian, también les quiero mencionar algo. Elian fue diagnosticado con un retraso del habla y lenguaje expresivo. Receptivamente, él entiende todo, él se da a entender mayormente, usa muchas señas del lenguaje americano, ASL, como más, ya no, ayuda a veces. Usa muchas señas y dice alrededor como de 20 palabras. Y estas palabras no son completas. Como para más, él me dice, pero yo ya sé que quiere más. Yo estoy contando esa aproximación como una palabra. Les quiero platicar acerca de sus berrinches que tuvo ayer, antes y durante la clase de música, y les quiero hablar de 7 tips para tratar los berrinches. Número 1 es tener empatía. Tener empatía significa ponerte en el lugar del niño para mejor entender por qué se están sintiendo como se sienten y por qué están actuando como se sienten. Creo que muchas veces a nosotros como ya adultos, como que se nos olvida cómo se sentiría ser un niño. Estás aprendiendo todo a tu alrededor, estás aprendiendo a navegar muchas cosas, estás aprendiendo muchas palabras, mucho vocabulario, hay reglas que no entiendes pero que te estás adaptando con el tiempo. Entonces creo que es muy importante a recordar de que estos niños están todavía navegando este mundo y que tenemos que ser más pacientes y demostrar más empatía. Entonces, les mentiría si les digo que ayer, justo en el momento que Eli estaba teniendo el berrinche más grande de su vida, que les estaría mintiendo si les contaría que estaba súper calmada, que no alcé mi voz, etcétera. No, les estaría mintiendo. No mencioné en mi video en inglés de este mismo tema que hice, unas 2 veces le agarré la manita y le hice así. No muy fuerte, no duro, pero para que él entendiera de que esa era una mala decisión. Y culturalmente, al menos en mi cultura mexicana, no, no es malo, o al menos en mi familia y mucha gente que conozco, que enseñarles pau pau y levemente agarrarles la mano y darle un hey, stop, para. Bueno, entonces les quiero platicar de eso, ¿verdad? Entonces, justo cuando me estacioné, Eli empezó a gritar, a llorar. Entonces, así siguió hasta que entramos al edificio de su clase de música. Incluso cuando lo llevaba en su carrito, estaba gritando y llorando, y sí me sentía bastante incómoda porque veía que la gente
nos volteaba a ver y como nos estaba dando miradas como, como que tiene. Y yo pues, oh my God, no le pegué. O sea, yo ni sé qué onda, ¿no? Entonces, toda esa experiencia así, como que a veces como padre, tú tienes tu propia agenda y tienes que llegar a ciertos lados, tienes que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Esas responsabilidades de adultos que tenemos. Pero sí es importante como to take a step back, como que ir un paso para atrás y pensar un poco más en cómo podemos ser un poco más empáticos. Tip número 2. Trata de no interrumpir a tu hijo cuando esté en el berrinche. No lo interrumpas cuando esté llorando o cuando esté gritando o cuando te esté tratando de explicar qué es lo que siente y por qué se está comportando como se está comportando. Muchas veces los adultos tenemos ese mal hábito de querer controlar y querer estar a cargo y como prevenir todo tipo de inconveniencia. Y pues no, no, se van a disappoint, se van a decepcionar muchas veces. Porque los niños, especialmente cuando tienen 2 años, 3 años, apenas están aprendiendo las diferentes emociones, felicidad, enojo, frustración, desesperación. Y muchas veces cuando están aprendiendo a hablar, todavía no saben ponerle nombre a esas emociones. Y es importante darle su tiempo para que ellos puedan entender las diferentes emociones, entender cómo se llaman esas emociones, el vocabulario y también cómo, cómo es que ellos pueden aprender cómo controlarse, cómo navegar esas emociones que pueden ser muy difíciles y muy nuevas para ellos. Entonces, el tip que te podría dar es que le des 1 a 3 minutos a tu hijo para que llore, para que hable, para que haga lo que tenga que hacer. Y después de esto, tú puedes intervenir un poco más y tratar de solucionar el problema con tu hijo. Tip número 3. Usa lenguaje reflectivo. Lenguaje son palabras. Reflectivo significa reflexionar. Puedes decir algunas cosas como veo que estás enojado, veo que no quieres compartir, veo que te sientes frustrado, veo que estás triste. Entonces tú le estás dando el vocabulario a tu hijo para que él o ella pueda identificar la emoción, identificar el vocabulario asociado con esa emoción. También te invito a que intentes usar lenguaje un poco más simple y corto, especialmente cuando estás hablando con niños pequeños de 1 a 3 años e incluso con niños mayores de 5, 8 años, 10 años. ¿Por qué? Número 1. Porque los niños más pequeños todavía no entienden, no pueden procesar tanto lenguaje, especialmente si tu niño o tu niña tiene un retraso del habla y lenguaje. Es preferible y recomendable que le hables despacio, lenguaje corto y simple. Y también porque número 2, en ese momento de grandes emociones, no te pueden poner atención a lo que estás diciendo exactamente. Entonces, háblales en una forma corta y directa y con mucha empatía. Algunas otras preguntas que le puedes preguntar puede ser, ¿necesitas ayuda? ¿Te duele algo? ¿Quieres comer? Son algunas ejemplos.
Estas preguntas son como de sí y no. No requieren que te cuenten mucho, pero te dan un poco de indicación, ¿verdad? Si te duele algo, entonces ellos te pueden apuntar a lo entonces ellos te pueden apuntar a lo que le duelen y tú le puedes decir las palabras y les puedes ayudar en la mejor manera que tú le puedas ayudar. Les quiero mencionar que ayer cuando Elian estaba en su clase de música, yo le estaba preguntando cosas simples como ¿necesitas algo? ¿Quieres ayuda? ¿Tienes hambre? ¿Quieres agua? Y él solamente se enojaba más y como, no sé, fue la primera vez que en sí no sabía cómo ayudarle, pero hice mi mejor intento y usé lenguaje reflectivo. Tip número 4. Pregúntales qué necesitan de ti. Algunas preguntas pueden ser, ¿necesitas un abrazo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas un descanso? ¿Necesitas ir al Calming Corner, que es la esquina de calma? Sí, la esquina de calma. Es que casi ese término Calming Corner no se transfiere muy bien en español, pero literalmente es una esquina que es designada para cuando los niños están teniendo emociones altas o se sienten estresados, se quieren relajar, los mandas a el Calming Corner, la esquina relajada. Les quiero mencionar que recientemente le empecé a hacer una Calming Corner a mi niño Eli y tengo un video en mis redes sociales en Instagram en donde, te enseño que el Calming Corner le ayuda bastante en el momento a Eli. Entonces, si estás interesado en aprender un poco más acerca de qué es un Calming Corner y cómo puedo empezar a hacer un Calming Corner para mi hijo en mi casa, te voy a dejar el video en la cajita de descripción abajo de mi video. Durante la clase de música de Eli, la maestra intentó enseñarle libros, un papá en la clase intentó entretenerlo, empezó a jugar con 4 pelotas, como hacer juggling, como hacer que las pelotas no brincaran, pero ¿cómo se dice juggling? Así, como, un malabarista. Pero no funcionó. Entonces lo que hice es que salí del salón y le di su espacio para ver si eso lo calmaba y no lo calmó. Voy a poner un video de cómo se puso en medio del edificio antes de la clase de música. Tip número 5. Afirma sus emociones. Te recomiendo que no uses lenguaje que minorice sus emociones y sentimientos. Creo que muchas veces nosotros nos comportamos de la forma que nos comportamos porque nuestros padres nos enseñaron de que no se debe llorar por todo, que no se debe llorar, que no se debe llorar por X, que no es tan importante que reacciones de la manera que reacciones por alguna cosa. Y sinceramente no somos nadie para decir por qué no debemos reaccionar de una manera. Todos somos diferentes, aprendemos diferentes y sentimos diferentes. Y si hablamos de un niño menor que apenas está aprendiendo a navegar la vida y los sentimientos, entonces tenemos que ser mucho más considerables. Tip número 6. Ten calma y asegúrate de que esté físicamente bien. Realmente este tip número 6 tendría que ser el primero porque quizás es el más importante porque
tenemos que verificar que el niño o que la niña esté bien en el aspecto de que no se esté pegando, que no se esté dañando, que no le esté pegando a alguien, que no haya carros, que no se pueda parar y correr y que le pueda pegar un carro, etcétera. So, en el video que puse de Ellie, ustedes vieron de que estaba en un lugar adentro, no le podía pegar un carro, no había nadie al lado de él, cerca de él. So, en sí, yo traté de tener calma durante todo esa experiencia y lo dejé de que él se moviera, de que él sacara todo lo que él sentía, que él gritara, que él llorara y de una forma simple y considerable yo le estaba hablando y tip número 7. Ignora el mal comportamiento y enséñale buenas técnicas de respiración. En mi opinión y en la opinión de muchos educadores, maestros, recomendamos ignorar los malos comportamientos y berrinches y cuando estamos hablando de enseñarles a respirar. Muchos papás y especialmente muchos maestros les dicen al niño, cálmate, respira, y les enseñan y respiran con ellos para enseñarles a respirar efectivamente. Y esto es incorrecto. Lo que queremos hacer es mover la pancita para afuera cuando respiramos y para adentro cuando exhalamos. Entonces, cuando nosotros estamos respirando bien y cuando les estamos enseñando a los niños a respirar durante los berrinches, una recomendación que les recomiendo es poner una manita en su pecho y la otra en la pancita. Decirles que muevan la pancita para afuera cuando respiren y la pancita para adentro cuando exhalen. Y van a exhalar con la boca. Respirar con la nariz, exhalar con la boca. También les voy a enseñar otras técnicas de respiración para niños pequeños en los próximos videos. Estén muy atentos a mis próximos videos. También creo que es muy importante mencionar algo. Escuchen muy atentamente. No porque un niño tiene muchos berrinches significa que tiene problemas del habla y lenguaje. Claro que si un niño tiene un problema del habla y lenguaje, es mucho más razonable, hace mucho sentido de que sí tenga muchos berrinches. Como con mi niño Eli. Eli tiene un retraso del habla y lenguaje y pues hace sentido de que él tenga más berrinches más frecuentemente porque se le hace difícil comunicarse con palabras en una manera entendible, que se le entienda cómo se siente, qué es lo que quiere, etc. Y por último, creo que es muy importante considerar 3 cosas. Tenemos que pensar esto, o al menos yo intento racionar así. Eli tiene 2 años. Está pasando por los terribles 2. También tiene un retraso del habla y lenguaje. Y por último, tiene una personalidad fuerte. Tiene mucho carácter. Esto es por genética. Yo y su papá, los dos tenemos un carácter fuerte, mucha personalidad. Entonces, genéticamente, él está predisposed. ¿Cómo se dice predisposed en español? Es más propenso a que él también tenga un carácter fuerte, porque es parte de su personalidad y eso pues no se puede cambiar.
Y finalmente, para conectar la historia de Ellie y estos tips. Ellie no se quedó en su clase de música, nos tuvimos que ir porque no se pudo calmar y pues no iba a dejar que Ellie, que con su comportamiento, que esto, distraction, que distrayera, no iba a dejar que pues que su comportamiento no dejara que los otros niños pudieran poner atención y participar en la clase. Entonces, sí, algunas veces ganas y algunas veces no ganas, pero pues aprendes, ¿no? Fue un día de muchas emociones para él y no solamente para él, también para mí. Aprendí mucho y me frustré mucho porque es difícil, es difícil. Me encantaría saber qué piensas de estos 7 consejos, si lo que te estaba hablando resonó contigo. Me encantaría que me dejaras un comentario abajo y que me dijeras qué piensas de estos tips, de estos 7 consejos que te di. ¿Tú crees que los puedas intentar? ¿Los has intentado? Déjame saber y hablamos en el próximo video. Voy a hacer el video de los 10 consejos para mejorar el habla y lenguaje cuando estás leyendo con tu niño. Estamos en contacto. Adiós.